No puede ser tan prolijo. Porque yo creo que es mucho más fácil atarse tal vez a algo ya muy escuchado. Entonces como que se perdieron un montón de cosas y se perdió esto de salir a cantar con tu propia voz. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este canal. Y hoy les traigo un video especial, un video muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a ver una primera presentación de una persona muy especial para nosotros, que nos encanta, nos ha enamorado desde el primer video que hemos visto de él. Obviamente, como vieron en el título, estamos hablando de Zhou Cheng. Así es, una persona muy especial, muy amorosa. He estado viendo reels de él, me han pasado unos videitos y hoy vamos a tener un video también especial de él para complementar esta presentación. Como ya dije, es su primera presentación, así que me imagino los nervios que habrá tenido. Obviamente, cuando vos vas a hacer una audición para presentarte en un programa como este, como Super Vocal, vas a querer tirar toda la carne al asador, vas a querer tirar toda esa data, toda esa cosa que vos sabés que podés hacer, la vas a tratar de tirar ahí. Y este señorito eligió la canción Time to Say Goodbye para demostrar sus habilidades. Pero también después tenemos lo que les dice el jurado, que es una gentileza de Pao-Tomé, que le mando un beso enorme. Gracias por esta recomendación y facilitarme los datos y esas cosas. Si no fuiste a ver el primer video que hicimos de él, te lo voy a dejar por acá arriba para que lo vayas a ver. Nos encantó y por eso estamos haciendo nuevamente un video de él. Pero te voy a decir que si esta es una de las primeras veces que estás viendo nuestros videos, te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón. Pero escuchame una cosa que te voy a decir también. En este canal hay videos que no están monetizados y yo estoy trabajando de esto. Así que te pido que si querés, si vos sos un alma muy solidaria y querés ir al cielo, tenés abajo la opción de super gracias o opciones de colaborar con este canal. Te lo agradezco muchísimo. Pero también te voy a decir que estamos en la plataforma Lila haciendo esto, pero en vivo. ¡Qué mejor! Te lo voy a dejar por acá al costado para que vayas a visitarme y tienes el dato. Y también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a visitarme, a saludarme, a darme un beso, a recomendarme tal vez también ahí, pero siempre las recomendaciones las leo mucho mejor desde los comentarios. Y ya que vas a estar ahí abajo, mirá cómo te uno todo. Chicos, yo nací para esto. Ya que estás ahí abajo, ponele me gusta, suscríbete a este canal, porque si yo veo que vos te suscribís por este video, voy a hacer 300.000 videos de él. O más tal vez. ¿En serio me pasó esto? Ay, qué idiota. Ay, y la vida me hace idiota. ¿Qué más tengo que decirte? Ah, escuchame, va a parecer un poco raro por tema de copyright, porque sí, a veces me lo pueden bloquear a los videos y de paso veo, de paso cañazo, lo puedo monetizar. Pero también te digo que si querés ver este video sin mis interrupciones, te voy a dejar el link en la caja de descripción también para que lo vayas a ver. Muchísimas gracias, hasta pronto. Bueno, ahora sí, mis amis, estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. Qué tema, qué nervios. Es imposible no cantarla también un poco. No puede ser. Le finestre mostrato di mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che ha incontrato per No puedo creer cómo, no puedo creer la naturalidad. No puedo creer la naturalidad con la que está cantando, la naturalidad con la que está llegando a esas notas. Pero no es que es un esfuerzo para él, para nada, no es algo que tuvo que crear, que transformar, que forjar. No, es, a mi punto de vista, absolutamente natural. Absolutamente natural. No está ni haciéndolo como intencional, ¿me entendés? Es su naturaleza. Su voz ya tiene que ser así. ¿Por qué digo esto? Porque con los matices que está haciendo, con cómo está manejando la colocación, la dinámica y todo eso, tiene que ver con una libertad que tiene en ese lugar. Y esa libertad se da
justamente porque es un lugar muy natural. Y encontrar un cantante así es como algo lindo. No por endiosar el agudo, por endiosar la gente que canta agudo. Ni en pedo, saben que a mí eso no me enamora, no me hipnotiza, no nada. El tema es qué haces vos con tu instrumento, cómo lo usás. No puede ser tan prolijo. Hermoso. No, el vibrato, chicos. El vibrato. ¿Te das cuenta? Ahí está también esa libertad que yo te estoy contando. Esa libertad que te está yendo de poder hacerlo. Y me da mucha ternura su expresión corporal, porque está en una situación de mucha vulnerabilidad también. Se está exponiendo muchísimo. También a cantar como le sale a él, como es él, con sus particularidades. Porque yo creo que es mucho más fácil atarse tal vez a algo ya muy escuchado, a un tipo de voz ya muy escuchado, como está pasando últimamente en la música, que cantan más o menos. Hay una forma, no quiero bardear, no quiero, porque nada, o sea, lo más lejano a eso. Pero hay muchos cantantes que salen y vos te los confundís porque cantan la mayoría todos iguales. Te puedo suscribir, gracias. Entonces como que se perdieron un montón de cosas y se perdió esto de salir a cantar con tu propia voz para innovar de verdad, ¿entendés? Entonces, a lo que voy con esto es que él se está exponiendo a ese nivel, ¿entendés? Está cantando con su propia voz y me gusta y tiene mucho más valor para mí como espectador, como oyente. Ese vibrato es todo. Ay, bueno, pero espera, no te vayas porque ahora vamos a ver otra cosa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, su cara! No, impactado. Pará, porque hay que ver lo que les dice el jurado y está en español. Lo tengo en español para que lo veamos. Vamos a ver lo que le dice el jurado. Me lo tradujo Pau-Tomé en Instagram, así que si le quieren agradecer por esto, también se lo pueden agradecer. Pero Pau, te mando un beso enorme. Vamos a ver qué le dice el jurado. Me muero por saber la opinión de esta gente. A ver si piensan como yo. A ver qué le dijeron, si se pudieron explayar o no. Vamos a ver. 没有想到一个男生可以唱成这个样子，哇哦，好美好美，谢谢。让我很惊讶的是， Que dice, lo que me asombra es que no estás entrenado sistemáticamente. 你没有经过训练的，我听得出来。 ¿Cómo? No entiendo. 对，就是我就是自己在家随便唱一唱，因为我是没有去传统。 Porque no aprendí el falseto tenor tradicionalmente o de manera formal. No tiene formación, entonces académica, no tiene estudios y está cantando así este ser humano. Te puedo suscribir, gracias. 去或者是正规的去学过这个假声男高。 Okay. 如果是你训练 Es como autodidacta, digamos. 过的，我不会惊讶的。我是惊讶是你没有训练过，你这是浑然天成的。 No, yo no puedo creer. Para mí, esto, yo creo mucho en la reencarnación. Evidentemente, este video a mí me ha confirmado cosas de la reencarnación. Este chico habrá sido algún cantante que nosotros, no sé, un cantante eximio de no sé dónde, porque realmente cantar así, sin formación académica o sin estudiar o sin... ¿Qué es esto? 哇， 组合里面如果有一个声音是这样子的话，我觉得会把那个完整的非常的好。 特别是在 Ay, es 男 que no 子 me lo imagino en un grupo. Chicos, ¿estuvo en un grupo? Díganme. No me lo imagino en un grupo, me lo imagino muy solista. Aunque en un grupo sí puede tener como una linda punta para las armonías, tal vez. 组合里边要是有一个这样的色彩， En especial en los grupos solo de chicos. Sí, Claro. 对， 谢谢。 好， Ay, qué 谢谢 nervios. 谢谢。 Yo sé que mientras más abajo, mientras tu expresión es más hacia abajo, más respeto es. No sé, yo me lo imagino súper humilde, me lo imagino súper
Así como, no, yo vengo a cantar, qué sé yo, y ¡pam! Te canta. Y una cosa que yo, pará, nene, pará, que me vas a despeinar. Chicos, si quieren ver más videos de él, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Y ya que está, te suscribís a este canal. Suscríbete y ponele me gusta a este video, así yo sé que quieres ver más videos de él. Dale. Bueno, me chiqui le dijo, entonces escuchame que también te digo que estamos haciendo esto también en vivo en la plataforma Lila, ¿sí? Recordá eso. Y que podés colaborar con este canal desde ya. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Chau. No. ¿Qué? ¿Qué? No, esto no me lo esperé en ningún momento. No. Está administrando muy bien los recursos. Eso es lo que yo percibo de esta persona. Y que tenga el poder de hacer estas notas en esta altura, tocar un 2/6, ¿entendés? Y poder usarlo bien, no en abuso. Entonces es como mucho más lindo escuchar a una persona así, ¿entendés?